Bueno, buenos días a todos. Arrancamos nuevamente los viernes académicos a la hora en punto. Hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Juan David Arias. Juan David es una persona muy conocida en el ámbito de la retina a nivel nacional e internacional. Es oftalmólogo de la Foscal, hizo su fellow de retina Vítor con el doctor Arevalo en Caracas y después hizo oncología ocular en el Wills en Filadelfia. Juan ha sido una persona académicamente muy activa. Ha desarrollado técnicas quirúrgicas novedosas que ha publicado en revistas internacionales y de la cual ayer pues tuvimos el privilegio de ver una cirugía en vivo de la técnica de cierre de agujero macular con factores de áreas de plaquetas. Ahí tuvimos ya como el reporte de cómo hacer el protocolo para posibles casos a futuro. Y pues todos saben que Juan es una de las personas que más conoce los secretos de la imagenología y va a hablarnos justamente de las utilidades del Sweet Source OCT en retina, uvea y tumores intraoculares. Y más tarde tendremos un taller con él del tritón. Pero sobre todo, Juan es un gran amigo de la carrera, de la vida, de la retina y esa generosidad que siempre ha tenido en compartir el conocimiento, pues nos la viene a dar aquí a nosotros a la clínica. Hoy, Juan, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo estos 2 días. Muchas gracias, Hugo. No, para mí de verdad es un placer, es un honor y para mí la gratitud realmente por la invitación. Doctor Castro, Hugo, todos los fundadores, doctor Medina, doctor Álvaro, todos ustedes que realmente pues me han dejado muy impresionado con la clínica y con la amabilidad y todo lo que tienen acá y que pues seguro que en lo que les pueda compartir y ayudar a sacar el mejor provecho de toda la tecnología que tienen. Entonces, pues básicamente esto es un tema del cual soy un apasionado, como dice Hugo, para mí que soy especialista en retina y en tumores, las imágenes y todos nosotros que somos oftalmólogos, pues las imágenes representan realmente gran parte del interés y la importancia en el diagnóstico de las distintas enfermedades en la oftalmología y especialmente en la retina, en la uvea y los tumores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ojo, a través de su histología y de su anatomía perfecta, es supremamente importante tener un método diagnóstico y buscar un método que permita que podamos visualizar esas estructuras de una manera no invasiva y poder tener un acercamiento muy real de lo que está ocurriendo, no solo anatómicamente, sino también de su funcionamiento. Y por tanto emerge la tomografía de coherencia óptica o también conocida como OCT, que favorece a través de las propiedades ópticas que tienen los tejidos al interactuar con la luz y esas interacciones de esta luz con estos tejidos, pues viene la tecnología del OCT a tratar de ayudarnos a entender lo que ocurre en la retina. Entonces, las diferentes tecnologías que han venido o emergieron inicialmente el time domain, en el cual eran 400 scans por segundo, revolucionó todo el entendimiento de la retina, pero pronto se llegó a desarrollar la tecnología de dominio espectral o spectral domain que llegó a 52.000 scans por segundo y eso asombroso. Era asombroso ver la calidad de las imágenes y lo que nos ayudaba a entender. Pero gracias a Dios, la tecnología del Swept Source nos permite hoy en día tener una capacidad de ultra alta velocidad en el cual estos equipos utilizan 100.000 scans o más en la nueva era y utilizan, a diferencia de los equipos anteriores, una longitud de onda diferente. Eso es algo que hay que entender de por qué tiene ventajas en estas patologías que yo les voy a presentar. El, el Swept Source utiliza una longitud de onda de 1050 a diferencia del Spectral Domain que está en el rango de 820 nanómetros. ¿Y qué implica eso? Que esa luz que utiliza
permite que podamos tener mejor visualización penetrando las diferentes estructuras de la retina y cada vez más profundo, lo que no logra el dominio espectral. Y por eso cuando ustedes ven imágenes tomadas con dominio espectral con equipos muy buenos, son muy buenas para algunas patologías, pero no específicamente para las que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, en la convención de cuáles son las estructuras, depende de qué tanta es la reflectividad o poca reflectividad que genera la interacción de la luz con esas estructuras y es muy importante conocer todo esto. Básicamente, no solamente las capas de la retina, desde la membrana limitante interna hasta el epitelio pigmentado de la retina, sino las diferentes capas de las coroides, que es toda esta área gruesa que ustedes ven desde el EPR hasta la esclera y que cada una de esas capas tiene una función muy importante en la nutrición y en la regulación de los tejidos de la retina. Entonces, ¿qué ocurre? El OCTA o conocido como OCT angiografía o tomografía de coherencia óptica con angiografía tiene o funciona a través de una cosa que se llama el principio del contraste de movimiento. ¿Qué es eso? Pues el principio de contraste de movimiento simplemente lo que hace es la luz que emite el aparato detecta si hay movimiento o no hay una estructura. ¿Cuáles son las estructuras que se mueven dentro de la retina? Las únicas estructuras que se mueven son los glóbulos rojos. Entonces, cuando detecta que hay movimiento porque lanza una luz, encuentra un glóbulo rojo, después rápidamente lanza una luz y no lo encuentra, significa que hay movimiento. ¿Y qué ocurre cuando hay movimiento? Entonces, el algoritmo dibuja esos vasos sanguíneos donde hay movimiento por los glóbulos rojos. Eso se llaman voxeles, que es similar a los píxeles y simplemente es más oscuro o más brillante dependiendo de la velocidad del glóbulo rojo. Por eso es que ustedes van a encontrar en algunas imágenes los vasos más brillantes que otros y no solamente se debe a la opacidad de medios, sino a la velocidad que tiene o el flujo que tienen esos vasos. ¿Cómo vemos los reportes? De acuerdo al equipo y a la configuración que tengamos en cada institución, más o menos hay diferentes reportes, pero este es el básico en el cual vamos a ver acá, este es el plexo capilar superficial, este es el plexo capilar profundo, la retina externa y la coriocapilaris. Y acá podemos ver, esto es el modo B estructural, pero a la vez estamos viendo aquí overlay. ¿Qué significa eso? Que estas partes rojas son las que detecta donde hay flujo. Entonces es muy importante, como vamos a ver más adelante, entender eso porque eso nos va a ayudar a entender si hay neovascularización o membranas neovasculares o algo cuando tenemos dudas, vamos a poder utilizar ese overlay. Aquí tenemos la posibilidad de configurar el equipo o los equipos en este caso, lo que estamos viendo aquí es la densidad vascular de la retina y ahí hay unos números y vamos a ver más adelante qué significancia tiene eso, porque estas áreas más oscuras o más azules donde no se ven vasos son zonas, se llama la zona avascular foveal y tiene gran importancia para detectar el principio de algunas enfermedades. Estos cuatro abajo se denominan ANFAS y son retina estructural. Aquí no estamos viendo flujo, sino la estructura. Y esta es la retina superficial, la retina profunda, externa y la coriocapilaris. Entonces, ¿qué es? El plexo vascular superficial, que es el que estamos viendo en la flecha, y el reporte de ese plexo vascular superficial, vamos a ver que es esa circulación que está en la parte más superior o más interna de la retina y nos lo representa esa red de vasos que vamos a ver y que viene de la arteria central de la retina. Y es muy importante conocer la anatomía y qué estamos observando en cada una de esas estructuras, porque cuando hay problemas de obstrucción, esclerosis, diabetes, hipertensión, puede verse afectado ese
plexo vascular superficial. La zona vascular foveal que demuestro ahí. Ahora el plexo vascular profundo, vemos la flecha donde está localizado y ¿qué vemos ahí? Vemos una cantidad o múltiples vasos como más gruesitos, que son las anastomosis de esa circulación. La retina externa se observa así en los reportes, no es totalmente negra, pero no se deben detectar en un paciente sano vasos sanguíneos en ese reporte. Cuando vemos vasos sanguíneos o vemos señal de flujo, hay que mirar qué es lo que está pasando porque probablemente es un paciente enfermo. ¿Por qué no hay? Ahí están los fotorreceptores. En esa retina externa no hay circulación de vasos sanguíneos. Entonces, por eso no es normal que haya detección de flujo. La coriocapilaris, ya vimos, es la capa más superficial, delgada, y la mayoría de los equipos permiten detectar esa área y vamos a observar, esas son las características normales de la coriocapilaris. Pero hoy en día con el Swepsor vamos a poder llegar, como vimos, a las otras dos capas que son la Sattler y la Haller. Entonces, una de las primeras alternativas es o utilidades es en la degeneración macular relacionada con la edad. Entonces, como ustedes saben, la degeneración macular relacionada con la edad es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque hay que clasificar esas membranas neovasculares porque cada una de ellas tiene un comportamiento diferente y su tratamiento puede variar de acuerdo a el comportamiento que tiene. Entonces, se denomina membrana neovascular tipo 1 o membrana neovascular oculta. Estas membranas que están por debajo del epitelio pigmentado de la retina. Entonces, vemos acá, esto gris es el epitelio pigmentado y los rojos son los vasitos o neovasos que están creciendo por debajo del epitelio pigmentado de la retina. Esos neovasos inician ahí en la coriocapilaris, crecen y se extienden debajo del epitelio pigmentado de la retina, se mantienen debajo del epitelio pigmentado de la retina y empiezan a generar este tipo de problemas. Estos son todos casos de la vida real, pacientes nuestros. Entonces vemos un desprendimiento fusiforme fibrovascular, algunos de baja, otros de más altitud, tienen un contenido interno heterogéneo. Vemos que la reflectividad de esa área puede tener diferentes características, no es homogéneo, hay fluido que puede estar debajo de esa lesión y vemos también la presencia de fluido subretinal que nos está indicando actividad. Pero miren ese mismo paciente cómo se ve los angiografía. Entonces ahí estamos observando la red neovascular que ahí está detectando la señal de flujo y nos está mostrando la membrana neovascular en este tipo. Vemos algunas características que ya los retinólogos tratamos de identificar para saber si es una membrana nueva o un poco más antigua. Entonces, cuando vemos ese tronco central grueso, nos indica que probablemente es una membrana más madura, que lleva más tiempo de actividad y por eso también hay que empezar a pensar qué tipo de tratamiento y cómo realizar. Esos capilares pequeños, ahí es donde generalmente se detecta la actividad y vamos a observar esas áreas oscuras que se generan en las imágenes ANFAS y esa imagen oscura lo que nos está indicando es la distribución del líquido subretinal. Nos está indicando que esa membrana neovascular está activa y vamos a tener algunas otras características. La tipo 2. ¿Qué pasa? Ya sobrepasa el epitelio pigmentado de la retina, rompe ese epitelio pigmentado y crece debajo de la retina. Inicia igualmente la coroides, como dijimos, atraviesa y se extiende hacia el espacio subretinal. Se denomina clásica también y tiene estas características. Ya cuando vemos esa membrana neovascular que generalmente ya empieza a ocasionar no desprendimiento de la retina con fluido, sino también estos cambios quísticos eh, en, en la parte interna de la retina, muy probablemente nos está indicando que esa ya es un tipo 2 que generalmente va a producir más daño a la retina. Tienen un deterioro de la visión mayor
¿Por qué? Porque es una membrana que ya compromete otras estructuras más internas de la retina y empieza a dañar más la visión, a diferencia de la tipo 1, que a pesar de estar activas, pueden mantener buena visión durante largos periodos de tiempo. Vemos este tipo de neovascularización, en este caso denominado englomérulo, la actividad, como vemos, vasos diferenciados, la sombra oscura que es fluido y las zonas hiperreflectivas. Ya vamos entendiendo cómo se ve, entonces podemos ir un poquitico más rápido. Si en algún momento hay algo que quieran saber, pues tranquilamente me pueden interrumpir. En la tipo 3, también denominada RAP o proliferación angiomatosa de la retina, es un tipo de neovascularización que ya no inicia en la coroides, sino que inicia en la retina y se extiende hacia la retina externa, como vemos en ese trayecto, y conecta después la retina con la coroides, o sea, hace una conexión o anastomosis retinocoroidea y tiene unas características de comportamiento diferente y así es que lo vamos a ver en el fondo de ojo. Entonces, vemos generalmente un pequeño sangrado muy localizado, como en este caso, la presencia de algunas características de degeneración macular, los exudados duros, y la vamos a ver así en el modo estructural. Lesiones hiperreflectivas, intrarretinales, que nos indican esa conexión que hay entre la coroides y la retina, la presencia ya de alteraciones quísticas intrarretinales, líquido subretinal, y en el modo ANFAS vamos a poder ver esta neovascularización que vemos que es muy diferente a las otras. Generalmente la llamamos empenacho, que son punticos de neovascularización, que es esa conexión de esos vasos sanguíneos que va de la retina hacia la coroides. Tienen un comportamiento diferente en las imágenes ANFAS, igualmente podemos ver la distribución del líquido eh, o del fluido y podemos también hacer este seguimiento. Para mí es muy importante poder observar cómo está el paciente cuando lo recibí y cómo está en la misma imagen post tratamiento. Y podemos observar ahí cómo está el modo B estructural y luego el tratamiento cuando se inactiva la membrana. Lo mismo, la presencia de esa neovascularización en la retina externa y aquí cuando ya ha sido tratada y está inactiva. No significa que esté curado, pero en ese momento está inactiva. Eh, La siguiente es la denominada vasculopatía polipoidal coroidea, que es otro tipo de neovascularización. Recientemente se ha recomendado llamarla membrana neovascular tipo 1 con dilatación aneurismal. Son lo mismo, son sinónimos y básicamente lo que encontramos son estas dilataciones aneurismales de los vasos sanguíneos que van a tener características en el fondo de ojo diferente a las que hemos visto. Algunos autores la consideran una variante clínica de la degeneración macular y se describió apenas en el 82 por Januzzi. Tiene una alta prevalencia, especialmente, o antes se creía que era una enfermedad solo de los asiáticos. Después ya se describió en los afrodescendientes y la edad promedio es entre 50 y 70 años, principalmente ahora en, se describe en hombres asiáticos y en mujeres en Europa. En Latinoamérica, muy pocos estudios se han realizado de este tipo de enfermedad y nosotros en nuestro grupo publicamos uno de los primeros estudios caracterizando este tipo de patología en la población latina. Curiosamente, describimos unos hallazgos en el OCT angiografía de este tipo de pacientes y 3 años después, el consenso de nomenclatura basado en este tipo de imágenes describió cuáles eran las características de las cuales nosotros ya habíamos descrito un grupo importante de ellas. Acá está resumida, es un artículo de referencia importantísimo porque hoy en día ya se considera que el verde indocianina, que era el gold standard para diagnosticar esta enfermedad, no es necesaria con esta tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, el verde indocianina, como les digo, ha sido el gold standard y entonces hay que comparar nuestra técnica o la técnica que utilizamos para este diagnóstico con el ICG. Entonces, ¿por qué el OCT nos ayuda? Porque tiene una grande
una gran habilidad para detallar todas estas estructuras, no solo de la retina, sino como vimos también de la circulación. No necesita medio de contraste. Y surge esta técnica de imagen que fue descrita por el doctor Glittenberg en el 2017, si no estoy mal, que la denominó vasculografía coroidea. Y como vemos, son unas imágenes tomadas con tomografía de coherencia óptica muy lindas en las cuales se ve es la coroides, que normalmente no la vemos en esta técnica. Entonces, nuestro grupo empezó a tratar de ver cómo podíamos utilizar esas imágenes de vasculografía coroidea y básicamente en qué consiste la vasculografía. El software invierte el color de las imágenes en un modo que les voy a enseñar hoy más tarde en el taller de cómo se realiza ese cambio en el ImageNet o en el software para poder revertir el color de la imagen y el Fly va volando esa imagen desde la retina, va bajando hacia la coroides y nos permite visualizar no solamente los vasos de la retina, sino hasta la coroides, en algunos casos, hasta la esclera. Y vamos a poder tener imágenes como estas. Estos son pacientes de la vida real en el que vemos es sospechoso de la vasculopatía polipoidal coroidea. En la parte superior tenemos cómo se ve el OCT normal, el reporte cuando lo tenemos, y abajo, cuando modificamos el software, cómo podemos identificar realmente ese paciente tiene lesión polipoidal, que ahí la estamos viendo en la flecha, y podemos correctamente decir que ese paciente tiene una membrana neovascular tipo 1 con dilatación aneurismal, que como no tenemos verdindocianina, siempre nos hubieran dicho, no, eso no, usted no puede decir qué es eso, porque no le estás haciendo verdindocianina, no es necesario. Ya no lo dijo la Academia Americana de Oftalmología, lo que habíamos nosotros ya dicho en el 2018. Estos son los distintos patrones de anormalidad, son diferentes tipos de dilataciones. No me voy a detener mucho porque pues lo importante es conocer la técnica y ver que hay diferentes formas en las que las vamos a observar. Entonces vemos cómo aquí vamos a, cuando podemos sacar esa imagen, vamos a empezar a detectar esas lesiones o esas dilataciones aneurismales. Ahí está mostrada. Hay otros patrones que se denominan patrones oculto, y cuando hacemos el CBG o vasculografía coroidea, ahí la vamos a poder identificar dónde está la dilatación aneurismal detrás de los vasos sanguíneos que no veíamos muy bien. Entonces, mire que todas esas lesiones que antes no podíamos nosotros tener la certeza de cómo llamarlas, hoy claramente tenemos identificado. En este caso vemos dos lesiones aneurismales, y una activa y la otra inactiva. La que tiene la sombra oscura al lado es la que está activa, y la que no tiene la sombra es una lesión que está inactiva. Este es un caso de la vida real. Como vimos, llegó a la institución con este fondo de ojo. Sospechamos el diagnóstico, pero cuando pedimos el OCT angiografía normal nos lo reportan así, no se ve ninguna lesión. Entonces, ¿qué hacemos? No, hagámosle angiografía con fluoresceína, que es lo que tenemos, y eso es lo que sale. Un poquito de fluorescencia ahí en esa arcada vascular inferior, todo el resto de bloqueo de la fluorescencia por la presencia de sangre, y no vemos pólipos. Entonces, no, pues yo creo que sí es una polipoidal, pero ¿cómo lo comprobamos? Vasculografía polipoidal, ahí la vemos, vasculografía coroidea, y mire cómo va bajando, y vamos a empezar a ver, e incluso podemos detenerla donde queramos para mirarla con más detalle, y vamos a identificar la cantidad de dilataciones que tiene ahí. Lo vemos con más detalle acá. Entonces, la multimodalidad que nos permiten estos equipos, como el que ustedes recientemente adquirieron, tiene angiografía con fluoresceína, autofluorescencia, foto del fondo de ojo que puede hacer mosaicos, como vamos a ver más adelante, modo B estructural, OCT fotografía de 12 milímetros y hasta 12 por 9 en algunos casos para otras patologías, y eh,
una cantidad de información que hay que sacarle el mayor jugo. Entonces, miremos cómo se ve el fondo de ojo. Todo esto es hecho con el mismo equipo. OCT angiografía de 12 por 12 y vasculografía coroidea, donde podemos identificar las dilataciones aneurismales. Vemos la diferencia de la angiografía con fluoresceína en la misma área y antes y después del tratamiento. ¿Cómo podemos identificar que efectivamente el tratamiento está eh, surtiendo respuesta y la vasculografía coroidea antes y después del tratamiento en el cual vemos en algunos casos, no en todos, pero en este muy exitoso, que los pólipos se colapsaron y la paciente permanece con buena agudeza visual e inactividad. Aquí vemos cuáles son las ventajas. La mayoría de los equipos hacen OCT angiografía muy bien, pero la vasculografía coroidea no. Esta es la ventaja que tenemos con este tipo de equipos, que podemos poder observar la coroides, que es fundamental en algunas patologías. Y esto lo publicamos también, ahí está la referencia en nuestro grupo de investigación, describiendo la técnica y cómo se puede utilizar en vasculopatía polipoidal. Entonces, como conclusión, en este caso, esta técnica representa una novedosa y no invasiva de visualizar directamente los vasos de la coroides. Las características más especiales es que la información estructural de los vasos y las anormalidades en la coroide a diferentes profundidades. Como vimos, no solo es importante la coriocapilares, sino la Hattler, Saller, todas las capas son importantes porque se comportan de manera diferente. Y si solo observamos la superficie, pues nos perdemos lo que está pasando más allá. Y tiene potencial uso. En ese momento dijimos, tiene un potencial uso en tumores oculares, obviamente inducido por lo que me gusta, y más adelante vamos a ver que puede utilizarse también. Esto es otra técnica también que describimos nosotros en nuestro grupo con este tipo de imágenes para otro tipo de patologías que es supremamente difícil evaluar con otros equipos, que son los pacientes miopes altos, como el paciente que operamos el día de ayer. Esos pacientes miopes altos es muy difícil tomar una tomografía porque como el ojo, la longitud axial es tan grande, esos equipos la mayoría de las veces hacen una imagen o un error que es en espejo, entonces solamente permite ver una partecita y el resto de la retina se pierde. Entonces, con una de las partes que tiene el equipo, podemos hacer esto que nosotros utilizamos para describir los estafilomas posteriores según una descripción que se realizó hace algún tiempo por la doctora Parolini, Bárbara Parolini, y que la vamos a tener en el Congreso de ARBO de ACOREP, si Dios quiere, próximamente, para poder validar con esta técnica y vamos a poder obtener imágenes como estas. Entonces, estas son las imágenes que tenemos en este artículo y vemos cómo podemos hacer una reconstrucción en 3D y poder ver cómo es el estafiloma y cómo es ese ojo miope allá atrás. Y es de fundamental importancia en pacientes con miopía patológica que son miopes de más de 6 dioptrías, que podemos ver que cuando tú examinas el fondo de ojo no puedes tener idea de que tiene esta profundidad del estafiloma, o miren en este caso en el cual el estafiloma es peripapilar, todo es alrededor del nervio óptico, otros estafilomas en los cuales es solo la mitad de la retina inferior, otros estafilomas en los que compromete el área macular y el área peripapilar, y pues obviamente como en este caso nos da la posibilidad de poder ver con mucho más detalle. Mire, cuándo es posible con una imagen poder detectar toda esa cantidad de depresiones que tiene topográficamente ese fondo de ojo. Entonces, para los que hacemos cirugía, es de fundamental importancia cuando vamos a operar una retina, ver cómo está ese fondo de ojo, porque eso nos va a disminuir el riesgo de tener complicaciones. En diabetes, en diabetes
pues tiene una utilidad grandísima. Vamos a poder identificar, como en ese caso que vemos ahí, los aneurismas. En el modo B, con el overlay, podemos ahí en la flechita poder identificar esa lesión aneurismal, que es la misma que detectamos aquí en la angiografía, es esta misma y es esta misma. Todo eso nos permite que podamos con una flechita identificar qué estructura y poderla ver en la imagen, en la foto a color o en cada cosa y poder identificar específicamente qué es lo que estamos observando. Aquí vemos esa área y así se ven las neovascularizaciones. Entonces, en el círculo interrumpido estamos viendo en la angiografía con fluoresceína la fuga de los vasos. En la foto a color la sospecha, el OCT angiografía nos muestra también la neovascularización, el mechón de neovasos, y en el modo estructural vemos cómo esos neovasos vienen de la retina y empiezan a salir hacia la cavidad vítrea. El overlay rojo nos está indicando que esto tiene flujo. Entonces son neovasos. Por eso el overlay lo puede modificar de aquí activo o inactivo para poder observar si hay presencia de flujo sanguíneo ahí. Y en el modo ANFAS observamos ahí también el mechón de neovasos. ¿Cómo lo vemos? Entonces vemos y le sacamos el mayor jugo a todas las multimodalidades. Vemos el fondo de ojo, la fotografía de fondo de ojo, la angiografía con fluoresceína, donde vemos la fuga en el nervio óptico, esa proliferación fibrovascular, la hiperfluorescencia por escape. Con más detalle la observamos, el modo ANFAS estructural, modo B estructural y el osteoangiografía en las diferentes profundidades, donde observamos la neovascularización, especialmente en el área peripapilar, que se corrobora con la angiografía con fluoresceína. Cuando vamos a realizar cirugía en pacientes diabéticos, para mí esto es una herramienta súper importante donde voy a observar dónde hay esas membranas que necesito retirar durante la cirugía para poder que se pegue la retina y la mácula vuelva a estar en su posición, dónde está la tracción de pacientes para irla a buscar en cirugía, y el OCT angiografía, cómo nos permite identificar todas estas alteraciones que vemos ahí con neovascularización, pérdida de flujo químico. Miren, el OCT angiografía corrobora lo mismo que vemos todas estas áreas de isquemia, los fenómenos IRMA, las áreas de no perfusión y las áreas de esclerosis vascular. Entonces miren ahí cómo se ve bonito este vaso que está esclerótico, pero que tiene flujo en el OCT angio. Si vemos acá en el OCT angio, ese vaso, a pesar de ser esclerótico, tiene flujo, pero todos esos vasos que están aquí hacia abajo no tienen ya flujo, no hay señal de detección de flujo. Es áreas donde están supremamente isquémicos. ¿Cómo se transforma? Pues áreas donde se pierde la retina externa, por tanto, ese paciente no ve en esa área porque no hay fotorreceptores. Esa isquemia y esos fenómenos sigma se traducen en eso. Muchos otros ejemplos de pacientes en los cuales vemos esas áreas oscuras donde no hay detección de flujo que nos está indicando la isquemia. Otros ejemplos igualmente en los cuales vemos las áreas de no perfusión. En término que se utiliza en el OCT angiografía es no detección de señal de flujo, porque puede haber flujo, pero estar muy lento y entonces al no detectarse, pero nos está indicando que hay isquemia. Entonces, pues nos gusta que se utilicen los términos para cuando los escuchen sepan que no son todos lo mismo, pero más o menos intentan identificar lo mismo. Eh, Esto es una de las cosas que les explicaba inicialmente. La zona avascular foveal tiene una forma, como vemos acá, en un paciente sano, debe ser así, casi lo más circular posible. Se llama índice de circularidad o índice de acircularidad, que son dos términos que se intercambian, pero tratan de significar lo mismo. Básicamente, ¿qué? Si uno tiene un índice de circularidad o acircularidad de uno, significa que es un círculo perfecto.
Si tiene ya un índice diferente es porque ya no es como un círculo, sino más oval o ha perdido esa circularidad. Mientras más sano es, más circular es, en palabras sencillas. Cuando empezamos a observar estos son pacientes prediabéticos que nosotros empezamos a estudiar si la prediabetes puede generar alteraciones en la zona vascular. Y es porque ya estaba descrito que en los diabéticos sí, pero en los prediabéticos no se había estudiado. Y empezamos a ver en los diferentes plectos que sí hay algunas variaciones que se pueden detectar. Utilizamos, además del equipo, un software especial que es gratis, está en el Instituto Nacional de Investigación de los Estados Unidos, y es un software que permite esqueletizar. eh, la palabra es volver como un esqueleto la imagen, que es lo que estamos observando en estas áreas. Entonces, así lo toma el equipo y así ya luego de manipulado con el software y permite ver como más claro las áreas que o no tienen buena señal de flujo y cómo varía la circularidad. Y lo publicamos en este artículo en el que describimos cuáles eran esos cambios microvasculares que empezaban a ocurrir en los pacientes con prediabetes. O sea que la prediabetes ya está ocasionando daños en la microcirculación. Si lo hace en la retina, muy seguramente lo hace en el riñón y en otras estructuras que son importantes de empezar a visualizar. Entonces vemos estas alteraciones, las áreas de no detección, en edema, obviamente es supremamente importante la utilización de mapas para poder identificar las alteraciones en el grosor. Para quienes no son retinólogos y entender fácil, en lo verde todo es cercano a lo normal. Cuando vemos que eso ya está rojito o amarillo, ojo que probablemente no es normal. Y ahí están los números y básicamente lo que nos está indicando es qué tan inflamada está esa retina o cuánto edema tiene. En el modo estructural lo vamos a ver así, y los que nos dedicamos a esto, pues empezamos a observar ya con detalle otras cositas, porque los llamamos biomarcadores. Y esos biomarcadores solamente son importantes para hablar de la actividad de la enfermedad, sino cuál puede ser el mejor tratamiento para esos pacientes. Entonces, estos son biomarcadores, los puntos hiperreflectivos, el líquido intrarretinal, la disrupción de las capas internas, los quistes intrarretinianos, los depósitos hiperreflectivos y la presencia de fluido subretinal. Todos esos son biomarcadores que nos indican que ese paciente puede favorecerse mejor con un tipo de tratamiento o con otro, que no es el objetivo de esta charla. En uveitis, otro tema que es de fundamental importancia del día a día y que los equipos de tomografía de coherencia óptica normal no nos permiten evaluar de manera adecuada, como sí lo podemos hacer con esta tecnología. Entonces, ¿cómo sabemos? La uveitis es un tipo de inflamación intraocular que puede afectar la visión y puede conducir a la ceguera a muchos pacientes. Sin relación de cuál es la causa, se requiere que el diagnóstico se haga de manera temprana, manera apropiada y poder establecer el manejo correcto desde lo más pronto posible. Las ventajas del suero SOFT es que, como vimos inicialmente, utiliza un tipo de luz o una longitud de onda que permite penetrar mucho más profundo y atravesar opacidad de medios, como en los pacientes de uveitis, para mejorar la visualización en este grupo de pacientes. Entonces, pues básicamente nosotros queremos con esta tecnología poder evaluar un método que es no invasivo, una herramienta útil para diagnosticar, clasificar y hacer el seguimiento en las enfermedades y poder monitorizar la respuesta al tratamiento. Entonces, ejemplos. Miren el caso de arriba, es un paciente con toxoplasmosis activa, medios supremamente opacos. Si usted ve el fondo de ojo, no alcanza a ver qué está en la retina, pero le hacemos la tomografía a ese paciente y podemos observar cosas que nos indican muy probablemente esto es una toxoplasmosis, como son este tipo de precipitados o depósitos en la superficie de la retina.
son muy patognomónicos de toxoplasmosis, así no podamos ver una cicatriz o una lesión activa. Luego del tratamiento vemos cómo mejora la opacidad de medios y podemos monitorizar el tratamiento. Entonces también hicimos un estudio para poder identificar cuáles son esos signos que buscamos en los pacientes de uveitis y encontramos en nuestro grupo que lo más característico es la celularidad vítrea, que es lo en el 86.4, la infiltración de la retina, el grosor coroideo y el edema macular. Esos cuatro signos son los que debemos evaluar en las imágenes de los pacientes con uveitis. Entonces, ¿qué aplicación tiene esto? La celularidad vítrea, vamos a verlas como esos puntos hiperreflectivos que flotan en esa cavidad, está presente en 90% de los pacientes que tienen ese tipo de inflamación y representan células inflamatorias. ¿Cómo la monitorizamos? Vemos el caso arriba, otro paciente de toxoplasmosis, la celularidad que está en el vítreo y vemos cómo luego del tratamiento esa celularidad desaparece. Si vemos en el fondo de ojo, ese paciente parece que no tuviera o hubiera tenido toxoplasmosis. Entonces, si uno lo examina, dice, y ve, le mandan esta tomografía, dice, yo no sé qué tuvo ese paciente, pero si tenés el seguimiento de antes y después, puedes identificar qué es lo que está ocurriendo y que el paciente está mejor. Este es otro en una enfermedad que se llama enfermedad del arañazo del gato. Entonces, eso, hoy en día hay mucho amor por los gatos, por las mascotas. Tienen sus gaticos, los lamen, los arañan y les transmiten a los humanos un parásito que es la bartonela. ¿Y qué ocurre? Produce una bacteria que es la bartonela y manda un o genera este tipo de inflamaciones que son muy características en la retina y pueden llevar a la ceguera, la mayoría de las veces en un solo ojo, pero tenemos casos bilaterales. Entonces, este es un paciente que diagnosticamos por todas sus características, vemos esa celularidad vítrea, cómo luego del tratamiento mejora esa celularidad, todo ese proceso inflamatorio y de exudación que vemos en la retina y años después, este es el fondo de ojo de este paciente, en el cual tiene una recuperación muy bonita, pero tiene la cantidad de cicatrices que quedaron en el fondo de ojo. Bueno, entonces me quito esto. Entonces, ya años después vemos cómo se observa el fondo de ojo, que pues obviamente si no conoce el paciente o no sabe qué ocurrió, no sabe a qué se deben todas estas cicatrices, y el OCT angiografía, como vemos ahí en mosaico con este equipo, podemos evaluar casi toda esa retina también con el OCT, el modo B estructural en el que vemos ya la mejoría de ese paciente y poderlo monitorizar. El edema macular, entonces, se presenta hasta en el 80% de los pacientes con uveitis y es una de las principales causas de disminución de la visión o de visión borrosa en esos pacientes. Se expresa en diferentes maneras y básicamente lo que nos está indicando es que hay un proceso inflamatorio en el ojo y hay liberación de factores VEGF dentro de la cavidad vítrea que está generando la inflamación. Vemos las características del edema macular. Ese es un paciente con eh, edema macular por una parsplanitis, si no estoy mal, y después del tratamiento, cómo mejora el edema macular. Vemos antes y después del tratamiento y podemos monitorizar y adicionalmente estos pacientes inflamados con el tiempo pueden desarrollar estas membranitas epirretinales que ahí está incipiente. La infiltración de la retina se presenta en algunos tipos de uveitis, especialmente en uveitis infecciosas, porque hay uveitis que son no infecciosas, en enfermedades autoinmunes y muchas otras. Vemos como en este caso un paciente con una toxoplasmosis que compromete la mácula, infiltra el tejido de la retina y luego del tratamiento, cómo cambia esa infiltración, esa inflamación y todos estos signos de inflamación mejoran. El engrosamiento coroideo es supremamente importante
porque como vemos en ese paciente, tanto arriba como abajo, uno diría, no sé qué tiene. Ya sabemos que tiene una toxoplasmosis y arriba está la toxoplasmosis activa. Vemos que ahí, por ahí hay unas celulitas, pero en este caso lo que nos interesa mirar es la coroides. Ahí tiene 502 micras que podemos medirla con el equipo. Y luego de que la inflamación va bajando, vemos que esa coroides medida exactamente en el mismo lugar disminuye de manera significativa y nos está indicando que probablemente está teniendo muy buena respuesta al tratamiento. En otros casos en los cuales no vemos como que hubiera cicatrización de la lesión o que la lesión esté variando, vemos que no está oscura como estamos acostumbrados a ver las cicatrices de toxoplasma, pero sí monitorizamos con el modo B estructural que va desapareciendo la celularidad y la infiltración de la retina y la presencia de todos esos signos inflamatorios van disminuyendo. Entonces, pues comparamos, este es otro estudio en el que comparamos o queríamos ver en pacientes con uveitis qué características nos sugieren que el paciente tiene más o una uveitis activa o una membrana neovascular inflamatoria. Y estas fueron las diferencias que encontramos en ese estudio en el cual en las membranas neovasculares es más frecuente la infiltración de la retina externa que interna y más frecuente la presencia de líquido subretinal que intrarretinal, a diferencia de la uveitis activa. ¿Y por qué es importante eso? Porque las dos se tratan diferente. Entonces hay casos en los cuales es muy difícil poder saber cuál es una uveitis activa o cuál es una membrana neovascular secundaria uveitis. Y vemos esas características acá. Estos son los pacientes. En la parte de arriba es una membrana neovascular inflamatoria secundaria uveitis y en la parte inferior es una uveitis activa. Las dos se tratan diferentes. Si no se diagnostican adecuadamente, pues el tratamiento no es adecuado. Entonces vemos aquí, en este caso, una membrana neovascular por un síndrome de histoplasmosis ocular en la parte superior activa, en la parte inferior inactiva, en la que vemos que cambian esos signos inflamatorios. En la membrana neovascular vemos cómo está ahí activa antes, después del tratamiento, en el modo estructural en el que desaparece el fluido subretinal, desaparece el líquido intrarretinal. Este es un paciente con una coroidopatía serpiginosa, que es otro tipo de uveitis que puede conllevar con el tiempo a formación de membranas neovasculares. Entonces vemos todas estas características en el cual identificamos, en este caso nos interesa ver que la uveitis ha generado una membrana neovascular, como la vemos acá, se trata y efectivamente luego del tratamiento con los antiangiogénicos, en este caso, pues mejoran esos signos inflamatorios y mejora la membrana neovascular, cambiando también desde la parte superior a la detección de señal de flujo diferente en la parte inferior. Lo publicamos igualmente en este, ahí está la referencia para poder identificar cuáles son esas características y enseñar a observar cuál es la importancia de poder hacer el diagnóstico de la manera correcta. En otro tipo de uveitis que es relativamente frecuente en pacientes jóvenes, que es el síndrome de puntos blancos evanescentes, y se llama así porque tiene esas características en el fondo de ojo. Generalmente son pacientes mujeres jóvenes, luego de un episodio viral empiezan a perder visión, a tener síntomas de fotopsias y miodesopsias. En el fondo de ojo vemos un montón de manchas y en el OCT empezamos a observar todas estas características. Este es un paciente con VIH que tiene una enfermedad en la retina en la cual se produce una infección viral y se infiltra toda la retina con este virus y produce una necrosis de todas las capas de la retina. Se conoce como porno, porque es Progressive Outer Retina Necrosis, pero ya usted sabe que está asociado al HIV. Entonces, es muy importante saber
que si en la consulta tiene un paciente que tiene HIV, empieza a ver mal y hay que observar muy bien el fondo de ojo porque puede tener esta enfermedad. Este es un paciente de 50 años de edad que llega a la consulta con alteraciones de su visión, pérdida de la visión, todas estas son imágenes hechas con el tritón. Entonces miren el fondo de ojo, cómo se puede ver de bonito en un mosaico cuando se hace. Vemos esas alteraciones en el fondo de ojo. Posteriormente le hacemos angiografía con fluoresceína, observamos esa tinción en esas áreas, nos detenemos a observar qué está ocurriendo. Vemos estos hallazgos en el modo estructural, donde vemos esos fotorreceptores, como vemos que se están perdiendo y que van dañando ahí donde están las flechitas, cómo se ven alteraciones en la señal de flujo, especialmente en la coriocapilaris, y toda esta multimodalidad nos lleva a pensar que son características muy sugestivas de una enfermedad que se llama AMPI, ¿sí? Que es una enfermedad que se trata con esteroides, pero ojo, porque siempre cuando vemos este tipo de uveitis, entre los exámenes que le tenemos que tomar al paciente, está la prueba de sífilis. Y, oh Dios, que es un paciente que tiene sífilis. Entonces, esto no se trata de la misma manera que se trata el AMPI, sino que es sífilis y en este caso se denomina una corioretinitis placoidea posterior sifilítica aguda y se trata es con penicilina, hospitalizado el paciente. Este es otro caso de una paciente joven femenina que empieza a perder visión y tenemos todos estos hallazgos. Vemos esa lesión granulomatosa grande que se ve muy bonito ahí en el modo B estructural, cómo ese proceso inflamatorio está causando toda esa disrupción de la retina. Este es el granuloma, que es una masa que viene desde la coroides. Vemos que esto, el sueprofosfet no lo permite ver. Si usted no tiene esta tecnología, no puede ver esa lesión, sino la superficie. No ve lo que está pasando allá adentro. Y en este caso, se presume que es una tuberculosis ocular. Se trata como tal y vamos viendo la progresión de cómo va mejorando el paciente. El ojo izquierdo está comprometido también y posterior ya del tratamiento, cómo se recupera estructuralmente tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo y efectivamente el diagnóstico correcto lleva al tratamiento correcto. Entonces, como conclusión, la penetrancia de este tipo de imágenes, la resolución del SUEP-CT nos permite evaluar signos específicos de actividad de la enfermedad en ausencia de síntomas. A veces los pacientes ni siquiera se han dado cuenta que les tienen la enfermedad activa y es importante por eso monitorizarlos con imágenes porque muchas veces podemos nosotros detectar la actividad de la enfermedad antes de que el paciente se dé cuenta. Algunos de estos hallazgos nos pueden indicar que no es una uveitis activa, sino que es neovascularización en pacientes con antecedentes o con uveitis y por tanto es una herramienta que nos ayuda a detectar, manejar y hacer el seguimiento correcto de pacientes con uveitis. Bueno, por último, uno de los temas que más me apasiona, pues básicamente, como dicen, lo mejor se deja para lo último. No es esta sola charla, se puede demorar 2 horas, pero voy a tratar de hacer un resumen lo más corto posible de de los tumores intraoculares. Entonces, como vimos, pues las bondades de este tipo de tecnología y básicamente hay que aprender a reconocer diferentes tumores. Este es el nevus coroideo, es un tumor benigno, se ve en el fondo de ojo como una lesión pigmentada, levemente elevada. En algunos casos puede tener algunas alteraciones. El equipo nos permite hacer autofluorescencia, que es fundamental para poder diferenciarlo de otro tipo de patologías. En este caso, el modo estructural, vemos esta lesión en forma de domo o plana que característicamente comprime la coriocapilares. Entonces vemos cómo la coroides, que la vemos acá, empieza a desaparecer porque el tumor comprime
los vasos coroideos y desaparece los vasos coroideos ahí en el área de la lesión. Entonces nos está indicando que probablemente hay ahí un tumor. El nevus se caracteriza porque muy frecuentemente tiene este tipo de irregularidades en el epitelio pigmentado de la retina, algunas veces puede tener líquido intrarretinal. Vemos las imágenes estructurales en el ANFAS donde detectamos ese líquido intrarretinal, la hiperreflectividad que nos indica la extensión del tumor y hasta dónde llega en la coroides con esas alteraciones hiperreflectivas. El nevus coroideo no siempre es un solo tumor. En algunos casos podemos ver como en este que hay múltiples tumores. Todo esto es hecho con el mismo equipo y vemos cómo la imagen en mosaico nos permite identificar dónde están esos tumores. ¿Por qué es importante? Porque el técnico puede ir después a hacer la tomografía y en modo B estructural ahí donde está la lesión. Entonces yo siempre le pido al técnico mire la fotografía y búsqueme dónde está esa lesión y ahí hágame la tomografía también, no solamente la mácula. Entonces podemos obtener estas imágenes. El equipo permite tomar fotografía del segmento anterior también. Entonces usted cuando tiene este paciente le toma la foto también con el mismo equipo y todo queda en la misma base de datos donde podemos documentar muy bien al paciente. El modo B estructural, vemos en ese paciente un desprendimiento seroso del epitelio pigmentado, fluido subretinal, esa halo hiporreflectivo que es donde está el líquido y alteraciones en la densidad en las imágenes estructurales. Este es otro nevus, vemos que está localizado en todo el centro de la mácula subfoveal, pero ese nevus, ya vimos las características que nos enseñan qué es el nevus. Vemos aquí la lesión hiperreflectiva, la compresión, pero estamos viendo que hay otras cositas ahí como raras. Entonces, ¿qué es eso? Es un desprendimiento cero hemorrágico del epitelio pigmentado de la retina con ese contenido heterogéneo, la presencia de fluido subretinal y si no tenemos OCT-angiografía, pues no podemos corroborar la sospecha diagnóstica, que es que ese paciente está haciendo una membrana neovascular asociada al nevus. Entonces ahí lo vemos claramente en el OCTA de la retina externa, esa neovascularización y por tanto en ese paciente pues hay que tratarlo como una neovascularización asociada al nevus para poder obtener la mejoría en la agudeza visual. Estas otras características y los tumores, los melanomas no siempre son pigmentados, entonces cuando vemos esta lesión en el fondo de ojo no pigmentada, la primer sospecha es que es otro tipo de tumor. Podríamos sospechar que es otro tipo de tumor. Entonces, ya tenemos las diferentes técnicas de imágenes, porque no solo una imagen es la que es diagnóstica, necesitamos por eso lo que llamamos multimodalidad. Entonces le hacemos autofluorescencia, vemos las características que les describí y lo más importante, el modo B estructural. Entonces vemos que hay Chagui de los fotorreceptores, elongación, fluido y la compresión de la coriocapilares. A diferencia, vemos otras lesiones que son muy asustadoras, entonces esa la vemos muy pigmentada, muy oscura, pero realmente es un tumor benigno de la retina que se denomina melanocitoma. Los anteriores son tumores de la coroides. Este es un tumor de la retina y es altamente pigmentado, sobreelevado, que se puede extender a la retina adyacente. En la autofluorescencia característicamente es negro que se denomina hipoautofluorescente, no tienen pigmento naranja y el modo B estructural característicamente podemos ver estas alteraciones como la sombra posterior, puntos hiperreflectivos y espacios quísticos que se extienden hacia la retina adyacente. El modo de OCT angiografía, muy bonito porque nos permite ver estas características de espacios hiporreflectivos, podemos visualizar parcialmente los vasos coroideos. La hipertrofia congénita del epitelio pigmentado de la retina es un tumor benigno de la retina y la vemos como esa mancha oscura característicamente muy bien definida, plana, que
puede tener algunos cambios o tonos distintos de pigmento. Característicamente tiene estas alteraciones que se denominan lacunas, que son pérdidas de ese epitelio pigmentado. La autofluorescencia es completamente oscura y vamos a ver el modo estructural de esta manera, en el cual vemos el epitelio pigmentado hipertrofiado, y ahí donde está el tumor se pierde la retina externa, o sea, el paciente no ve en esa área. Entonces, es completamente plana, engrosado el epitelio pigmentado y hay ausencia de estructuras que permiten la visión. Genera hipertransmisión donde están las lacunas, que es donde se ha perdido el epitelio pigmentado. Lo vemos en el modo B estructural de esta manera, con los bordes muy bien definidos en las imágenes ANFAS. Podemos visualizar los vasos coroideos a través del OCT angiografía. Este es otro tipo de tumor benigno que se ve relativamente frecuente, es una manchita oscura ya en el fondo, y cuando hacemos el OCT vemos que es una lesión que compromete todas las capas de la retina y se denomina una amartoma simple del epitelio pigmentado de la retina. Es una lesión congénita, benigna, que no crece y no produce ningún tipo de alteración. Tiene esta forma de sombrilla, protruye hacia la cavidad vítrea y produce una sombra posterior porque es altamente pigmentada. Este es otro tipo de tumor benigno, pero hay que aprenderlo a reconocer porque se asocia a otras enfermedades como la neurofibromatosis o la esclerosis tuberosa también en algunos casos. Es el amartoma combinado del epitelio pigmentado de la retina y es una masa blanco-grisácea mal definida que rectifica los vasos sanguíneos, tracciona los vasos del disco óptico. En el modo B estructural lo vemos de esta manera, con un engrosamiento de la retina, desorganización de todas las capas de la retina y un patrón así como plegado de la capa de la retina porque está completamente arrugada. Hay un tejido fibroso en la superficie que se denomina fibrosis prerretinal, y en el modo B de OCT angiografía vemos cómo se ve de bonito este patrón que se denomina patrón en filigrana, en el cual se ve la tracción que está ocasionando los vasos sanguíneos, y en el mismo vamos más profundo hacia la capilaris y podemos observar esos vasos coroideos en el mismo paciente. Otro tipo de tumor muy común que se presenta en nuestra práctica clínica es el hemangioma coroideo circunscrito. Entonces, ese hemangioma es esa lesión rojiza en el fondo de ojo. La mayoría de las veces es una sola masa que es de color rojo-naranja. Muy frecuentemente con el tiempo desarrolla esta metaplasia fibrosa. En la angiografía con fluoresceína tiene característicamente este patrón, y el modo B estructural nos ayuda a identificarlo muy bien porque, a diferencia del melanoma y del nevos, podemos ver que los vasos coroideos, esos vasos dilatados dentro de la lesión tumoral, y característicamente con el tiempo desarrollan edema quístico y desprendimientos de retina asociados a este tipo de tumores. Este es otro tumor, otro hemangioma, vemos que está al lado del disco óptico y tiene todas estas características que nos permiten diferenciarlo y tener claridad de que es un hemangioma coroideo, especialmente la visualización de los vasos dilatados dentro de la masa tumoral. Muy importante y muy bonito como se ve también la vasculografía coroidea. Entonces vemos aquí el enfaz profundo en la retina externa y vea la vasculografía coroidea, como se puede observar muy bien como una red de gusanos o una bolsa de gusanos que nos indica que eso es un hemangioma coroideo y no una lesión maligna. En el hemangioma coroideo circunscrito hay otro hermanito que es el hemangioma coroideo difuso, y muy frecuentemente es subdiagnosticado, no se ve. Ahí donde lo ven, no se sabe. Es un fondo de ojo que podría uno decir es un paciente normal. Pero ¿por qué lo sabemos? Porque mírelo, el paciente tiene un síndrome que es el síndrome de Sturge-Weber, que en la mitad donde tiene
esa alteración facial va a tener ipsilateralmente el hemangioma coroideo difuso que puede llevar a desprendimiento de retina. Y vemos cómo este equipo nos permite visualizar hasta la esclera. Todo esto que vemos aquí es el tumor, es un hemangioma difuso, ya no es una lesión nodular, sino toda esa alteración, y vea cómo se ve diferente el otro ojo. Entonces, cómo es de diferente el grosor coroideo con el ojo donde no está comprometido. Entonces, este es un ojo que de todas maneras tiene una coroides gruesa, pero miren la diferencia de grosor con el ojo donde está el hemangioma coroideo. Hay otro hermanito que es el hemangioblastoma de la retina, y son todas estas lesiones nodulares. Todo esto es hecho también con el mismo equipo, y el mismo equipo nos permite, mire hasta dónde llegan esas lesiones tumorales, identificar las masas exofíticas que son de características rojizas, y cuando vemos estas masas hay que pensar en el síndrome de Van Hippel-Lindau, que se asocia a hemangiomas cerebelares, a hemangiomas en diferentes otras partes del cuerpo, y pueden desarrollar cáncer renal y feocromocitoma que puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, aprenderlo a identificar es de vital importancia porque hay que hacer un manejo multidisciplinario. Tiene características diferentes de las cuales no me voy a detener. Mire la angiografía con fluoresceína hecha igualmente con el tritón, cómo se ve bonito, y el modo B estructural en la lesión, donde característicamente vemos esas masas exofíticas, puede ser exofítica, puede ser intrarretinal o puede ser subretinal. En este caso genera esta sombra posterior y el OCT angiografía de la lesión, donde detectamos también señal de flujo, como vemos en esas lesiones. Otros tumores son las metástasis coroideas. Los pacientes, tanto hombres como mujeres, que tienen algún tipo de tumor, especialmente seno, pulmón, otros tipos, pueden desarrollar metástasis a la coroides. Característicamente se ven múltiples lesiones en el fondo de ojo de color amarillo o blanco, dependiendo del tipo tumor primario. En el polo posterior vemos las múltiples lesiones, en este caso, algunos depósitos, las características en la autofluorescencia, el modo B estructural, donde vemos las múltiples masas de infiltración con este contorno que se denomina lumpy bumpy, que simplemente nos está indicando que está así ondulado, y son las múltiples masas que infiltran, la actividad tumoral representada por el fluido subretinal, y vemos en el modo ANFAS de la coriocapilaris cómo se pierde la señal de flujo donde está infiltrada la lesión. Otras lesiones, como vemos esas lesiones amarillentas, naranjas, superotemporal, se denominan calcificaciones esclerocoroideas. Son lesiones coroideas que provienen básicamente de la esclera, empujan la esclera hacia la retina y producen calcificación que típicamente se localizan en el área superotemporal, y en el modo B estructural tienen esta apariencia de rocking rolling, así se denomina, y vemos cómo la esclera protruye hacia la retina, comprime y genera ese tipo de alteración. Ya casi para terminar, en el linfoma coroideo, que es otro tumor relativamente benigno, que hay que diferenciarlo, como vamos a ver, de otro tipo de linfoma, infiltra en la coroides. Entonces vemos esa coroides está engrosada y tiene esa apariencia así como ondulada, pero de la coroides, y se denomina CSIC. CSIC es como la marea cuando, que puede ser desde muy suave a una marea muy alta, dependiendo de la infiltración. Así se denomina, y nos indica que muy probablemente ese paciente tiene un linfoma de la coroides. La retina, a diferencia del linfoma vitreoretinal primario, que es una enfermedad de un comportamiento mucho más agresivo, compromete más del 90% de las veces el sistema nervioso central. Hay que tratarlo adecuadamente, porque si no corre también riesgo la vida del paciente. Las características son estos infiltrados blanco-amarillentos con características, aquí esta es una imagen infrarred, y el modo estructural es típicamente encontrados estos infiltrados subretinales hiperreflectivos
con algo de su celularidad, muchas veces se confunde con una uveitis, se trata con esteroides de manera incorrecta y vemos estas ondulaciones del EPR y la celularidad. Por último, es un paciente que es muy interesante porque es un paciente que nos lo remiten de 64 años de edad con disminución de la visión 11 meses atrás, luego de un accidente cerebrovascular isquémico. Antecedentes en la historia y en el fondo de ojo vemos esas lesiones múltiples en el ojo derecho, como blanco-amarillentas, que con más detalle las observamos en el fondo de ojo. En la autofluorescencia no vemos características ninguna, en la angiografía vemos que son lesiones que no son vasculares, en los múltiples, en el OCT angiografía vemos que tampoco se identifica nada y miren la tomografía cómo se observan esas lesiones completamente raras, son ovnis, no vistas en la Tierra. Entonces, ¿eso qué es? Los diagnósticos diferenciales múltiples son tumores múltiples dentro de la retina que no sabemos qué son y que vemos en el overlay que no son lesiones vascularizadas o que dependen de vasos sanguíneos. Porque uno diría, no, pero tuvo un accidente cerebrovascular o de pronto tiene una metástasis o fue metástasis. No, nada. El OCT, lindo, como vemos todas esas lesiones, cómo se caracterizan y vemos en el OCT angiografía que podemos caracterizar esas lesiones múltiples y en la reconstrucción en 3D vemos cómo se ve las múltiples lesiones que protruyen en la superficie de la retina. ¿Qué es eso? Entonces, consúltele a sus maestros porque pues eso no lo sé, los doctores Shields no saben qué es eso, Juan, nunca hemos visto eso en la vida, no sabemos cómo se llama. Los diagnósticos diferenciales, ninguno de esos es. Entonces, ¿qué es? Es un tumor reconocido recientemente en la Tierra. Se llama así, BLIP, no conocido anteriormente y se denomina proliferaciones benignas de la capa nuclear interna múltiples, BLIP, casi que es ovni. Lo describió el grupo del doctor Sanfilippo solo en cuatro pacientes, ¿sí? Lo describió y entonces, pues, se ha vuelto foco de todos los oncólogos del mundo tratar de encontrar otros casos. Estas son las características en el artículo que describen las características, no me voy a detener en ellas, el artículo es muy bonito, tiene diferentes características, generalmente puede asociarse en algunos de ellos a hipertrofias congénitas del epitelio pigmentado de la retina y tuvimos la posibilidad de publicarlo. Segundo artículo publicado de este tipo de tumores en el mundo. Ya ahorita se han descrito algunos otros en el mundo y con eso, pues simplemente darles noticias que tienen un excelente equipo. Ahí lo vemos sin lente y un lente que estamos probando últimamente para poder utilizarlo y tener otro tipo de imágenes que son de ultra amplio campo de la retina. Muy pronto tendrán noticias. Estos son los reportes que podemos obtener. Este es un paciente diabético. Vemos, este es hecho esta semana en nuestra institución y van a tener imágenes de 21 por 21 de ultra amplio campo sin tener que comprar otro equipo con multimodalidad y probablemente dándole muchísima información. Entonces, para concluir, simplemente que perdón, los tumores oculares, este tipo de tecnología nos provee medidas agudas del grosor, características del diámetro de estos tumores oculares, nos permite visualizar las estructuras internas de muchos de estos tumores intraoculares y evaluar esas anomalías estructurales que nos dan información acerca de la visión. Se considera prácticamente una biopsia óptica de los tumores intraoculares y nos ayuda a diferenciar de lesiones benignas de malignas
que nos ayuda también a monitorizar y guiar no solamente el diagnóstico, sino el manejo adecuado de ellos. De nuevo, muchas gracias. Muy honrado. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para el doctor? Me preguntaba sobre la aplicación en la detección de maculopatía media posterior aguda en la neuroretinitis externa, ¿no? Bueno, como les decía, las utilidades de esta tecnología es infinita. En el PAM es supremamente importante, como lo dice el doctor Medina, el PAM es una alteración isquémica de la retina que hay que diferenciarla de otras alteraciones isquémicas y cuando hacemos el OCT angio nos permite diferenciar si esa isquemia está localizada en el área media de la retina o más profunda, que tienen causas diferentes y se tratan de maneras diferentes. Supremamente importante. En otros tipos de uveitis, como en el Azor, que es la retinopatía externa, también tiene una utilidad grandísima y sobre todo la ventaja de la multimodalidad, no solamente el OCT angiografía. Entonces yo siempre les recalco, ustedes tienen un carro de ultra alta gama donde tiene muchísima información. Pueden tener angiografía con fluoresceína, autofluorescencia, infrarrojo, infrared, red free. Todas esas son información que cuando usted aprende a observarla, le puede dar una certeza en el diagnóstico y el tratamiento supremamente en infinidad de patología vascular, uveitis, degeneración macular, mejor dicho, prácticamente cualquier paciente que se evalúe en retina, yo diría que casi que todos los pacientes deberían tener alguna técnica de imágenes para tener certeza de que todo está bien. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita en un taller más adelante. Cuénteme, Denis. Sí, no, súper, muchas gracias. Ahora creo que lo que voy a preguntar es más bien del taller, pero entiendo que en Foscal toma también lo y no el retinólogo. Exacto. Sí, no, eso varía de institución en institución. Entonces, yo trabajo en varias instituciones y pues se maneja de diferente manera. Pero básicamente, ¿qué es lo importante? Que yo sepa qué es lo que quiero encontrar en el examen que estoy solicitando. Entonces, si yo necesito solo información de la mácula, pido OCT angiografía macular. Yo ahorita más tarde en el taller les voy a mostrar cuáles son las imágenes que a mí me gusta tener, pero muy frecuentemente yo necesito información del nervio óptico y de la capa de células ganglionares, porque es que no solamente el paciente ve mal por la retina, sino por el nervio óptico. Y eso es supremamente importante para los glaucomatólogos y para los que hacen segmento anterior, evaluar no solamente la mácula, sino también el nervio óptico. Y cuando ellos solicitan un examen del nervio óptico, cómo saber que ese paciente puede tener un problema en la retina, porque como muchas veces instituciones manejan el costo de los exámenes diferente, entonces si yo pido un examen del nervio óptico tiene un costo y si pido un examen de la mácula tiene otro costo. Entonces la gente tiene que pensar es, bueno, si me van a cobrar, ¿a qué imagen le saco el mayor partido? Yo no me fijo en eso. A mí no me interesa sino tener la información. Entonces yo pido esto, angiografía, foto del fondo de ojo. Yo sé que si le pido foto del fondo de ojo, le van a cobrar cuando no necesito pedirse, ¿no? Porque en el OCT ahí ya está. Entonces ya voy a ver el fondo de ojo. Si yo le pido adicionalmente eh,
infrared, pues le van a cobrar un examen que yo ya lo tengo en el equipo sin un cobro adicional. Entonces depende de cada institución cómo maneja el tema del costo de los exámenes. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, una fantástica presentación, creo que fue su- suficientemente ilustrativa y uno queda con ganas de conocer más. Falta muchísimo. Cosa importante es enfatizar la importancia de tener el ImageNet en el consultorio de cada médico, porque esto que mostró Juan obviamente toma un tiempo muy largo para hacer el análisis y eso no es ni tiempo del técnico que hace el examen, porque además pues haría un examen por día. El técnico simplemente toma las imágenes y cada cual en su consultorio o en su sitio donde tenga un ImageNet es que le saca el jugo a todo el equipo dependiendo de lo que quiera buscar. Pues como les digo, la tecnología hoy en día, este es eh, una conexión automática a mi equipo en Bucaramanga. En este momento estoy conectado al equipo y yo puedo empezar a evaluar los exámenes de el paciente específico, tal, ver, aquí ya vemos, estas ya son las imágenes con el nuevo lente que estamos probando. Entonces podemos ver, yo quiero verlo en cualquier parte y estoy conectado directamente al equipo en Bucaramanga, donde puedo estar observando detalle. Entonces, mire, por ejemplo, ese paciente que tiene ahí, vemos y si quiero ver el OCT angio, la autofluorescencia, la angiografía, lo que dice el doctor Hugo. El técnico toma las imágenes, pero no le va a hacer toda esa interpretación que hay que aprender a hacer por el médico y toma tiempo y a veces uno tiene que ir y revisar la imagen como un radiólogo específicamente esto qué es, esto por qué funciona así o qué. Entonces, todo esto nos permite que el software que ustedes tienen y que la idea es que lo puedan aprender a manejar de la manera correcta, porque yo siempre le digo a los estudiantes, a los fellows, a los residentes, es como si usted tiene el carro último modelo y no sabe si no prenderlo y apagarlo y andar así, eso no sabe cuál es el modo económico de conducción deportiva, cómo cambia para que pueda pasar por pantano, cómo lo puede derrapar en dunas. Entonces, si no sabe nada de eso, no le saca el jugo y el provecho al equipo que tiene, sino que se convierte en un equipo común y corriente como los que hay en otros sitios. Entonces, la importancia es aprenderlo a manejar, utilizar cada una de esas herramientas y pedirle al técnico. Yo soy supremamente obsesivo con la calidad de las imágenes. Entonces, supremamente obsesivo es de que el examen no solamente hay que tomarlo supremamente bien, sino en el punto correcto y la manera como yo lo requiero para poder tener el tratamiento correcto en ese paciente. Hay pacientes que son muy difíciles por múltiples circunstancias, por viejitos, por muy niños o lo que sea, pero hay que tener técnicos con paciencia, a veces darles el tiempo adecuado para que el examen lo puedan tomar de la manera adecuada o enseñarle a los papás que, bueno, si es un niño, vaya, denle un juguito, vuelva otra vez, le seguimos intentando, pero todas esas cosas son importantes porque como vemos, la exactitud en el diagnóstico es supremamente importante.